Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Anoche llovió, Aquí. pero grueso. Yo pensé que era el diluvio reloaded, porque sí, a mí sí me dio mello. Hacía mucho aire y muy fuerte. Hace mucho que no llovía así, pero ya ahorita ya está todo soleado, bien bonito. Así Eh, es. no, aparentemente no hay desgracias, ajá. Sí, la carretera tiene trazas de que se inundó la carretera, o sea, está toda llena de lodo. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí para seguir estudiando de la palabra. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por la misericordia que tú has tenido para con la humanidad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien tú decidiste otorgarnos para darnos salvación. Y eso nos muestra tu amor, tu soberanía, y te agradecemos por ello porque cada vez te admiramos más. Te suplicamos, Señor, que tengas control del tiempo del estudio, abre nuestra mente, nuestro corazón, sea tu Santo Espíritu quien ministre en el estudio, en las alabanzas, en el mensaje de tu palabra y en la clase de los niños. Ponemos todo esto en tus manos y te pedimos de tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hoy comenzamos un estudio nuevo, flamante. ¿Sí? Vamos a empezar a ver la doctrina del pecado. Y aunque todos tenemos idea, y algunos una idea más clara, otros una idea oscura y algunos hasta equivocada de lo que es el pecado, y otros tantos están contaminados con el concepto del mundo acerca de lo que es el pecado. Por eso es pertinente que veamos esta doctrina, ya que pues es vital para aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador, y muy importante, quizá también vital para los creyentes. Y como vamos a ver más adelante, el por qué. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 6:23, que nos lo deberíamos saber de memoria, pero dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo no sé si algunos de ustedes han reflexionado con calma acerca de este versículo, que todos lo utilizamos para compartir del Evangelio, es una de las bases del Evangelio. Pero fíjense cómo dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, que el pecado es algo que es tan relevante que implica la muerte, ¿sí? El pecado es algo que no puede ser pasado por alto, porque ahí dice bien claro, la paga. Entonces, el pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias son la muerte. Pero dice más, aquí lo podemos sustituir por un pero, dice: pero el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿sí? Que Él lo tomó, ¿sí?, como un acto de su soberanía. Dice: es vida eterna. Hay comparación, pecado y vida eterna. Vamos a ver el origen del pecado, pero la vida eterna también tiene su origen en Dios mismo. Pero aquí nos lo aclara, y qué bueno que lo aclara. Dice: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, pecado, ¿qué es pecado? ¿Ok? Y tenemos que tomarlo con calmita. Dice aquí:
Es importante que los creyentes conozcan esta doctrina porque es el principal problema que el hombre tiene con Dios. Saber los diferentes aspectos del pecado es vital para entender las consecuencias del mismo, sobre todo que es una ofensa directa al santo Dios creador de todas las cosas. Y como vamos a ver en las definiciones, algunas personas tienen ideas, si bien básicas de lo que es el pecado, algunas de ellas son incompletas o equivocadas. Y por eso es que tenemos que hablar de este tema. Ahora, a algunos creyentes no les gusta hablar del pecado, ¿sí? Todavía tienen el concepto de que, ¿pecado? Yo no soy pecador. Y pues aquella persona que piensa de esa manera, pues tiene muchos problemas en su vida cristiana, ¿sí? Tiene un impedimento para ser exhortado. Tú le muestras la palabra de Dios y pues no le viene porque pues no es pecador. Y lo mismo sucede con personas que no conocen a Dios. O sea, sobre todo ellos dicen, no, yo no peco, yo no he pecado. Pero la Biblia dice, no hay hombre que no peque. Y así es. Di que no, si es Dios el que lo declara, entonces es importante que nosotros atendamos esta doctrina, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer una aclaración aquí. El estudio es una introducción a la doctrina, no es una presentación exhaustiva. Porque algunos me dirán, oye, no, pues no te hablaste de esto y de esto y de esto otro. No, porque es una introducción a la doctrina. Y el que quiera profundizar, pues tendrá que recurrir a buenos comentarios o a libros de teología. Ahora, vamos a ver lo que es los aspectos de la doctrina del pecado. Y lo primero es que tenemos que hablar de su origen. ¿Cuál es el origen del pecado? Bueno, con relación a Dios, Dios no puede pecar. Ay, qué contundente se oye eso. ¿Por qué? ¿Porque Él es santo? ¿Porque Él es santo? Bueno, sí, pero hay algo más. Porque si Él pudiera pecar, no sería Dios, sería como uno de nosotros. Entonces, si bien la santidad nos explica el apartamiento que Dios tiene de todo lo que es pecado, es por naturaleza Dios no puede pecar. O sea, así de fácil. Cuando alguien, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, no puede pecar. Fácil, respuesta rápida, ¿ok? Y es importante que nosotros lo tengamos bien presente. Dice, sin embargo, el plan de Dios debió incluir la permisión del pecado en el mundo, puesto que incluía un Salvador desde antes de la fundación del mundo. Y entonces vamos a regresarnos así al pasado, antes de la creación del mundo, ¿sí? Antes de la caída de los ángeles, cuando estaba Dios solito. ¿Había pecado? No, así de contundente. Les voy a poner aquí un ejemplo y seguramente lo van a escuchar por ahí. No faltará quien pregunte, si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie, ¿se oye el ruido? No hay nadie. Sí, no hay nadie. Pues sí se oye, pero no hay quien me escuche. Ese es el punto. O sea, sí hay ruido, pero no hay quien lo perciba, ¿ok? Cuando Dios estaba Él solito, ¿había pecado? Sí, pero no había quien. O sea, existía el concepto del pecado, pero ¿de qué manera era el concepto del pecado? Porque mucha gente dice,
No, pues qué chiste. Si Dios creó el pecado, ¿por qué me inculpa de pecado? ¿Okay? Que ese concepto está ahí en el libro de Romanos. Pues ¿no sería Dios injusto al hacer eso? Dios permitió el pecado porque, por otro lado, Dios dio una voluntad. ¿Ok? Es como si ustedes que tienen a Alexis, le dicen a Alexis, puedes hacer lo que quieras, pero me lo amarran ahí a una silla del comedor. ¿Puede hacer lo que quiera? No, ¿verdad? O sea, entonces cuando Dios da una voluntad, Él tiene, fíjense cómo digo, tiene que permitir el que esa voluntad se ejerza. ¿Ok? La libertad no es libertad cuando hay una coerción. Esto es, puedes ser libre hasta aquí. ¿Eres libre o no eres libre? Pues sí, soy libre hasta allí. No. Dios te da la libertad, te da el poder elegir, y eso es precisamente lo que implicaba, ahora como dicen algunos, el daño colateral de la libertad, de la voluntad, del albedrío, es el pecado. ¿Ok? Porque si Dios hubiera hecho su creación de tal manera que no tuviera libertad, pues no existiría el pecado, ¿verdad? Porque como Él no puede pecar, su creación no podría pecar, pero no puede pecar porque no es libre. Y entonces ahí vienen más problemas teológicos. Él entonces, a causa de que nos dio la libertad, ¿sí?, se introducía el concepto del pecado aún antes de que el mundo fuese creado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene el asunto con relación a Satanás y los ángeles, que ya lo estudiamos anteriormente, así que lo voy a ver por encimita. Dice, con relación a Satanás, dice, el pecado fue hallado en Satanás, ¿sí? Hasta aquí llega la Biblia en la revelación explícita del origen del pecado. Vamos a ver qué dice Ezequiel 28:15. Que estos son clásicos, nos los deberíamos de aprender. ¡Ápale! ¿Quién sabe qué pasó aquí? Ahí está. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién habla? Del Satán, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo era este individuo. Perfecto. Dice, perfecto en todos tus caminos. Esto es, en cualquier área del desempeño de este arcángel. Dice, hasta que se halló en ti maldad. O sea, que antes no había maldad. ¿Por qué? Porque la creación de Dios es perfecta. Entonces, todos los ángeles fueron creados perfectos hasta que Lucero, ¿qué pasó con Lucero? ¿Se qué? Se reveló. ¿Se qué? Quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos explica cómo fue ese proceso, cómo fue.
Eso lo dice en Isaías, ¿ok? Lo que pasó es que él se vio a sí mismo y dijo, uy, como diría Johnny Bravo, ¿han visto esa caricatura? Dice, qué bonito soy, ¿ok? Es lo que hizo el diablo, dijo, yo soy perfecto, soy hermoso, toco bien la guitarra, tengo a mi cargo todos los ángeles. Dijo, pues nomás me falta sentarme allá. Quiero sentarme en ese trono porque yo puedo sentarme en ese trono. ¿Ok? Ese fue el proceso. En el momento en que él dijo, yo puedo y quiero sentarme en el trono, ahí fue la maldad. ¿Por qué? Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque no era la voluntad directiva de Dios. Ese trono es solamente para Él. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del infierno? ¿Sí? Y del cielo. O sea, el trono de Dios está en medio de piedras de fuego, ¿sí? Y está resguardado por querubines. O sea, seres celestiales que guardan la santidad y el trono de Dios. Entonces, nadie se puede acercar. ¿Okay? Aunque los querubines están alrededor, no se pueden acercar más allá de esas piedras de fuego que describe la Biblia. ¿Por qué? Porque ese lugar solamente es para Dios. Pero el diablo dijo, yo puedo y yo quiero. Y así es como empieza el pecado. Y así es como se sigue manifestando hasta el presente. ¿Sí? Aún tú y yo, cuando decimos, yo puedo y yo quiero. Y entonces ahí viene la debacle. ¿Por qué? Es cuando se da a luz, ¿sí?, el pecado en la tentación. ¿Okay? La tentación es eso, es, ¿qué? ¿A poco no puedes? Sí, sí puedo. ¿A poco no quieres? Y cuando tú dices, sí, sí quiero, ya diste a luz el pecado. Ya nada más falta que lo lleves a cabo. Pero acá ya está el pecado. ¿Ok? Sí, Señor. Entonces el pecado comenzó en el cielo. Comenzó en el diablo, no en el cielo en general, en el diablo, en la persona del diablo. ¿Ok? Y después viene la segunda parte, ¿sí? Que son, esperen aquí, los ángeles. ¿Ok? Entonces este individuo, ¿sí?, ya una vez que concibió y dijo yo puedo ser Dios, dijo pues me voy a hacer de mi ejército. Y empezó pues a hacer campaña política, ¿verdad? ¿Qué? ¿A poco tú mira cómo eres? ¿No te gustaría? Y como Adán y como Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Dice, vieron que era codiciable y lo desearon. Lo mismo pasó con los ángeles. El diablo les abrió un nuevo camino, les dijo, ¿no te gustaría? ¿A poco no puedes? Sí, sí puedo. ¿A poco no te gustaría? No, sí, sí quiero. Ya. Se amolaron. Y la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles, fíjense, la tercera parte, o sea, el 33.33% de la totalidad de los ángeles se fue detrás del diablo. Imagínate que tuvieras 5 hijos. ¿Cuánto es el 33% de 5? Son 2 y piquito, ¿no? Bueno, no llega a 2 porque 2 y medio serían el 50%, ¿sí? Entonces sería como 1 y piquito, o sea, 1 y un bracito, ¿ok? Que un hijo se volviera en contra de ti.
¿Sería agradable? Yo creo que no. Definitivamente yo creo que no. Y un hijo que está en contra tuya, ¿qué implicaría? Que contaminara a los otros 4. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que pasó en el cielo. Ahora sí, en el cielo, ya cuando este individuo y la tercera parte de los ángeles se rebelaron en contra de Dios, ¿por qué? Porque Dios está sentado en el trono. Para sentarse el diablo, pues tenía que parar al ocupante anterior, y entonces ahí vino la rebelión, cosa que no ocurrió porque las 2 terceras partes que restaban, pues defendieron la santidad de Dios. Entonces, si se fijan, el origen del pecado en realidad no fue aquí en la tierra, ¿sí? Fue en el ámbito espiritual, pero no era la voluntad de Dios que así ocurriera, ¿ok? Que es de lo que los inconversos, los que no conocen a Dios, le acusan a Él. Y el pecado, ¿qué Dios no lo podía impedir? ¿Por qué Dios creó el pecado y ahora me dice que estoy condenado al infierno? O sea, así yo he platicado con gente que te dice así y le echan la culpa a Dios. ¿Dios tiene la culpa? No, al contrario. O sea, Dios en su soberanía, en su omnisciencia, Él decidió otorgarnos la libertad y la voluntad. Y es en ese aspecto que bueno es Dios, ¿ok? Pero Dios sabía que cuando Él otorgara eso a sus criaturas, pudieran desviarse. ¿Lo agarró de sorpresa a Dios? No, porque la Biblia nos dice que Él ya tenía, no un plan B, ¿ok? Sino el plan A para enfrentar eso que Él sabía en su omnisciencia que iba a suceder. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todas? No me ayudes, compadre. Ahora, con relación al hombre, ¿sí? El pecado se originó en el Edén. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuál manzana? Pues exactamente igual a como sucedió en el cielo. ¿Quién llegó? Satanás. Lucero, que ya no se llamaba Lucero, sino que ahora se llamaba Satanás, ¿sí? Llegó, ¿sí? En la forma de una serpiente que hablaba. Yo no sé, Jackie, si a ti de repente se te para una víbora y te dice, ¿qué ole? Y no se murió Eva, o sea, no. Es que en el Edén había condiciones que se perdieron. Después de que el hombre cayó, todo lo que había en el Edén se perdió, ¿ok? Es más, el Edén fue destruido en el diluvio, por eso es que no lo pueden encontrar. ¿Las serpientes hablaban en el Edén? A lo mejor sí. A lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, ¿qué le va? Pero pegaba la carrera con Adán, ¿no? No pasó. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue poner en tela de juicio el carácter de Dios. No, es que Dios no quiere que sean como Él. Fue lo primero que hizo el diablo. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Y si el carácter de Dios es menoscabado, Él no puede ser Dios. ¿Ok? Entonces, aunque Dios es soberano,
Aunque Dios es omnisciente, es omnipresente, nosotros tenemos que reconocerlo así. Si no, no es Dios para nosotros. Si nosotros no reconocemos a Dios de esa manera como lo revela la Biblia, ¿cuál es el peligro? Que nosotros seamos Dios para nosotros mismos. Y es lo que caen muchas personas. Pues tú me describes a ese Dios, pero Dios no es así para mí. Algunos dicen, Dios es amor, Él nunca va a enviar a nadie al infierno. ¿Sí? Otros, Dios está muerto. Dios no existe. Es el opio de los pueblos. ¿Ok? Vean todas las ideas que están, y precisamente por lo que hizo el diablo con Eva. ¿Qué hizo Eva? Vio el fruto y dijo, se ve bueno, y si además cuando lo coma voy a ser como Dios, pues entonces lo voy a comer. Me vale lo que le hayan dicho a Adán. ¿Dónde andaba Adán? Yo antes decía que trabajando, ¿verdad? Pero pues andaba donde no debía de estar, debería de estar junto a su mujer. Y en la soledad es donde el diablo nos agarra, y ahí fue en donde agarró a Eva. Y Eva fue tentada, ella decidió, puedo, quiero, lo hago. Se comió el fruto, sus ojos fueron abiertos, y entonces ya con la maldad en la cual estaba ya su corazón y su mente, fue con Adán y le dijo, chato, mira qué bueno está este fruto, cómele. No, pero espérame, Dios me dijo que no. Tú cómele, ¿qué tanto es tantito? Una mordidita. Dijo, no, pues bueno, sale. Le comió y los dos cayeron. ¿Ok? ¿La mujer más culpable que el hombre? No, el pecado se concibió de la misma manera. Ahora, ¿cuál fue el pecado aquí? O sea, que lo llamemos pecado. ¿Eh? La desobediencia. Sí, fue un pecado que forma parte de la colita del pecado inicial. ¿Orgullo? Puede ser. ¿Alguna otra opción? Orgullo o altivez, porque finalmente pensó Eva en decir, si lo voy a jugar porque puedo ser como Dios. ¿No te suena más a codicia? Si se fijan, le podemos nombrar de diferentes maneras, y todo es rebelión en contra de Dios. El diablo les dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. ¿Eso era cierto? ¿Cómo sabemos? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza. Exactamente. O sea, el hombre y la mujer ya eran como Dios, ¿ok? Porque fueron creados a su imagen, conforme a su semejanza, ¿ok? Pero el problema con Eva es que la codicia obscureció su entendimiento. Ella debió de haberle dicho, espérame, víbora. Y ahora sí que víbora, ¿ok? Ya soy como Dios. Y ahí se hubiera parado todo. Imagínense qué felices seríamos ahorita. De lujo. Estaríamos abajo de un árbol, así nomás tirando la mano, comiendo los frutos. O sea, no como ahorita, ¿verdad? Correteando la chuleta y batallando con la codicia, el orgullo, la envidia, los celos. O sea, todo eso se vino encima del hombre cuando decidió rebelarse en contra de Dios. Y ese es
el origen del pecado. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Si alguien del internet tiene duda, póngale un comentario y se la respondemos. Entonces, déjenme quitar el texto ya. Vámonos ahora a lo que es la definición del pecado. ¿Ok? El pecado, y esto es lo que algunos piensan, y al final vamos a llegar a la definición completa, dicen: el pecado es una ilusión. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es una ilusión? Algo que no existe, ¿verdad? ¿Y por qué piensan de esa manera? Bueno, yo les puse aquí algunos ejemplos. Es por falta de conocimiento. Y no saben, ¿verdad? No saben que el pecado existe. No saben que el pecado se manifiesta así desde edad muy temprana en algunos niños, en algunos un poquito más tarde, pero actualmente ya es desde muy chiquititos, ¿sí? Cuando un escuincle se tira en el supermercado porque no le quisiste comprar algo y te empieza a patalear allí, ¿lo hace en la inocencia del corazón? No, tenemos que concluir que no. Es su naturaleza pecaminosa la que se está manifestando. Él quiere, eso es codicia, ¿ok? Quiere tener, y la mamá o el papá, depende con quién vaya, ¿sí? Le dice no. Y entonces, ¿qué hace? Se tira al suelo, ¿verdad? Y empieza a hacer un berrinche tamaño vergüenza para la mamá, ¿sí? Y ya la mamá no sabe ni dónde meterse, en lugar de corregirlo y de decirle: chato, no es cuando tú quieras, ¿sí? Es cuando tus papás quieran, ¿ok? Ya estarás grandote y labregón y trabajas, y entonces te comprarás lo que tú quieras cuando tú quieras. Ahorita es la voluntad de tus padres. ¿Les suena parecido esto? Yo no sé si Adán y Eva se tiraron al suelo a hacer berrinche, ¿verdad? Pero definitivamente es lo mismo, ¿ok? Entonces, aunque el niño no sabe, ¿sí?, lo que es el pecado y no está consciente de ello, se manifiesta porque tiene una naturaleza pecaminosa. La otra es la evolución. ¿Qué es lo que dicen los evolucionistas? Pues más tarde o más temprano en el futuro vamos a evolucionar de tal manera que el hombre se perfeccione, ¿sí?, y ya no tengamos que recurrir a estas situaciones de berrinches, celos, envidias, ¿sí?, todo aquello que produce las guerras o que produce la codicia, que hace que algunos pocos, que son los que son dueños de los bienes del capital, pues entonces abusen de los que no los tienen, etc. ¿Y cómo está actualmente el mundo? Ellos dicen: en el futuro esto ya se va a acabar. No hay pecado, ¿ok? Es la imperfección del proceso de la evolución, ¿ok? ¿Suena bien? Pues en primero va en contra de lo que dice la Biblia. Y entonces aquí entra lo que es la filosofía. Los filósofos, ¿sí?, son los que se dedican al estudio de la mente y del corazón, ¿sí? Y ellos tratan de dar explicaciones muy versadas acerca del porqué de las cosas, ¿sí? Y pues un filósofo, aunque acepta el concepto de pecado, lo explica de otras maneras, ¿sí? Entonces, sí, pecado a final de cuentas son errores. No es pecado, es error. ¿Y los psicólogos? ¿Qué te dicen los psicólogos?
Tú que estudiaste psicología, mi amor. Depende de qué línea. Bueno, el psicólogo lo que dice es, no hay pecado. Tú no tienes la culpa de nada. Toda la culpa la tiene tu mamá, tu papá, tu tío, o sea, tu tía, tu maestro, tu jefe, el chofer del pecero, o sea, ¿y tú? No es culpable de nada, absolutamente de nada. Be happy. Pues no, ¿eso es real? No es real. Y aquí. Y por ejemplo, es un ejemplo, voy yo al psicólogo con mi mamá, ¿no? Entonces me dice a mí, es que la culpa la tiene tu mamá. Y pasa a mi mamá y a mi mamá quiere decir que también la culpa es de su mamá. Sí. Sí. Y, oiga, pero pues es que yo no conocí a mi mamá. ¿Ya ve cómo tiene la culpa? O sea, el psicólogo siempre va a encontrar un elemento externo a ti para explicar lo que tú haces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no tienes la culpa. Esa es la premisa inicial de la psicología. ¿Ok? Todo es el medio ambiente. Y la verdad es que eso no puede ser. La Biblia no lo explica así. ¿Dónde está el mal? Ahí lo dice bien claro. ¿De dónde salen las malas intenciones, los celos, todo eso? De dentro del corazón salen. Así lo explica la Biblia. Entonces todo sale de adentro, de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, es lo que heredamos de nuestros padres, que también ellos heredaron de sus padres, y empezamos a subir, ¿sí?, en la genealogía de Adán y de Eva. En el momento en que ellos pecaron, hubo un cambio, y ese cambio ocurrió, ¿sí?, dentro de Adán y dentro de Eva. Y entonces las cosas pues se vinieron para abajo. Ya lo que había sido el plan de Dios, aunque es vigente y se va a alcanzar y a cumplir, ahora va a costar mucho trabajo que se cumpla. ¿Ok? Y como vamos a ver más adelante, pues primero se le dio la ley, y pues la ley fue imperfecta, ¿verdad? ¿Sí? Aunque era buena en sí misma, ¿sí?, no alcanzaba, como vamos a ver más adelante, a hacer el cambio interno. Y no todos aceptan a Jesucristo como su Salvador, y entonces siguen, ¿sí?, en la misma línea que la descendencia de Adán y Eva, que no quiso aceptar el plan de Dios para su salvación. Entonces, por eso es que dicen algunos, el pecado no existe, es una ilusión. Pero la verdad es que es algo muy real. ¿Ok? El pecado es el principio eterno del mal. Dice, el cual está fuera de Dios y es independiente de él. Ya, como ya lo explicamos antes, Dios no creó el pecado. Eso quiero que quede muy, muy claro, porque si Dios hubiera creado el pecado, el origen del pecado sería Dios. Dios permitió el pecado como una consecuencia de que alguien ejerza su libertad y su voluntad en contra de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y aún cuando Dios estaba solo antes de toda la creación, ahí es como decíamos, si se cae un árbol en el bosque, hay ruido, ahí no había pecado, porque estaba Dios solo, y Dios no puede pecar. Dios crea el universo, ahí todavía está el potencial del pecado, pero no hay pecado. Dios crea a sus ángeles, todos son perfectos, sigue el potencial del pecado, y entonces llega el chamuco, ¿verdad? Dice, yo puedo y quiero. Ahí es en donde
Algo que es potencial se manifiesta. En la realidad, mándeme. Entonces no era perfecto, ¿eh? Sí era perfecto, pero ese es el problema del pecado, ¿ok? Que en el momento en que se decide en contra de lo que Dios es o lo que Dios ha dicho, en ese momento se manifiesta el pecado, ¿ok? Y aquí es donde todos los teólogos aún siguen discutiendo. Entonces, ¿el diablo tenía naturaleza pecaminosa? No, es que no, porque él era perfecto, ¿ok? Pero el diablo era libre. El diablo tiene una voluntad que la ejerció en contra de Dios, ¿ok? ¿En qué momento inicia la naturaleza pecaminosa? En Adán y Eva, ante la caída. Es en ese momento en donde la naturaleza pecaminosa queda impresa. ¿En dónde? En el corazón, cerca lavada, en el alma. No, en los genes. En ese momento, todo el libro ese del ácido desoxirribonucleico, etcétera, ¿sí?, queda tergiversado por causa del pecado. Aquella naturaleza divina que nosotros teníamos se vio alterada por causa del pecado. Y entonces, cuando Adán y Eva tuvieron a su hijo, a Caín, ¿sí?, pues ya traía la naturaleza pecaminosa, y Abel y todos los demás, y Seth, y todos, a partir de ahí todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa a causa del pecado. Pero el diablo, antes de la fundación de todas las cosas, no tenía naturaleza pecaminosa, ¿okay? Su naturaleza divina también se vio alterada por causa de la maldad que fue concebida en él. Yo no sé si el diablo tiene corazón, lo más seguro es que no, pero en lo que es su naturaleza, ¿ok? Y esto, pues, son reflexiones que dices, nos echamos acá una fumada, porque no hay evidencia bíblica que nos lleve a ese detalle, ¿ok? Solamente podemos tener conceptos que están ahí en la Biblia que nos pueden hacer reflexionar acerca del tema. El pecado es el egoísmo, dicen algunos. Bueno, esta es la definición más frecuente acerca del pecado. Es bíblica, pero no es adecuada porque le falta algo. ¿Qué le falta? La definición de el pecado es el egoísmo. El orgullo, una idea puede ser el orgullo. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es el egoísmo? ¿Tú? ¿Cómo? Pues sí, el egoísmo es como nada más centrar con que yo soy el centro, porque yo, pues ser egoísta nada más como pensar en mí, como es un explico, para mí es el egoísmo. Ok, ya dijiste algo que es muy cierto, es pensar en ti, pero todavía le falta. Ejemplo, ¿sí? Está Jackie, ¿sí?, en la escuela con Alexis,
y de repente empieza a temblar. Yo sé que aquí en Tequis no tiembla, pero te tienes que imaginar que empieza a temblar. Empieza a temblar bien fuerte. Y alrededor de ti está Alexis y otros niños. ¿A quién proteges? ¿Es egoísmo? ¿Por qué pensaste en Alexis? Porque es el mío, ¿no? Porque es el tuyo, ¿verdad? ¿Pero es egoísmo? Claro. O sea, le das una patada a Alexis y salvas a la niña de junto. No, ¿verdad? O sea, el egoísmo pecaminoso es pensar en ti con detrimento de otros, a sabiendas. ¿Ok? Entonces, por eso es que le falta algo a esta definición. ¿En detrimento de quién sería el egoísmo pecaminoso? El egoísmo sería en detrimento de quién sería el egoísmo pecaminoso. Regresemos al ejemplo, ¿sí? En detrimento de los otros niños. No, porque pues nomás puede salvar a Alexis, ¿verdad? Entonces, pues no, o sea, no sería eso, esa ya que es pecadora porque salvó a su hijo. No, es algo que por naturaleza se tiene, ¿no? No, y se salvó a sí misma, bueno, pues es el instinto de autoconservación. Entonces, sí, el egoísmo, lo que le falta a esta definición es que es en contra de Dios. Entonces, el pecado, ¿sí?, ofende a Dios. Es lo que le faltaría a esta definición. ¿Ok? Eso es muy importante. Y es lo que el pecador no entiende y tiene que entenderlo para que comprenda el impacto del pecado y por qué su paga es muerte. ¿Ok? Dice, el pecado es la violación de la ley. Esta definición es también inadecuada, aun siendo bíblica, a no ser que el concepto de ley se amplíe para incluir el carácter de Dios. ¿Ok? Cuando pecó el diablo, ¿había ley? No había ley. ¿Ok? Cuando pecó Adán y Eva, ¿había ley? No, la ley vino hasta Moisés. O sea, miles de años después. ¿Ok? Aquí el concepto sí es, sí, la ley es la voluntad manifiesta de Dios. Hasta ahí está bien. La ley es lo que Dios quiere. Hasta ahí está bien. Pero lo que pasa es que no toca el carácter de Dios. ¿Ok? Que es lo que viene en el siguiente punto. El pecado es algo contrario al carácter de Dios. Es cualquier cosa que se oponga a Dios, a su voluntad. Ay, aquí espérenme tantito porque me está tapando aquí. A su voluntad directiva, esto es, se opone a Dios o a lo que Él ha manifestado que Él quiere. Esa sería la definición completa del pecado. Y si aplicamos esta definición a todos los ejemplos que hemos estado viendo, pues entonces se explica todo lo que hicieron desde el diablo hasta el presente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Uy, qué bien está. O explico muy bien o se durmieron. Nah, qué sexy. Ok, pues entonces lo vamos a dejar aquí para que la siguiente vez veamos lo que es el pecado personal. Sí, mi amor. Ahí cuando dices carácter de Dios, ¿a qué te refieres?
la persona misma de Dios, lo que Él es. ¿Qué significa eso? Más porque, bueno, yo sí lo entiendo, pero puede haber personas que digan, bueno, ¿qué es Él? ¿Cómo que qué es Él? Porque yo ves que dices, la persona lo que Él es, pero ¿qué es? ¿En qué sentido? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el soberano, es el que está sentado en el trono, porque Él es santo, sabio, omnisciente, pues, todo lo que es su naturaleza. Todos los atributos. Sí, Jackie. Por ejemplo, de esa definición, el pecado es algo contrario al carácter de Dios. Yo ahí lo que interpreté, no sé si estoy bien, es que al carácter de Dios, a mí se me entiende como santidad, entonces sería que el pecado es algo contrario a la santidad de Dios, a mi parecer. Entonces, eso es lo que a lo mejor está preguntando el pastor, ¿no? De que sí, que finalmente es uno de los atributos. Sí, es que es todo lo que menciona los atributos. Sí, la pregunta de Memo fue pertinente porque el carácter de Dios se puede entender de muchas maneras, ¿no? Es que Dios es amor. Sí es parte de los atributos de Dios, pero no son todos los atributos de Dios. Sí, Pero al fin de cuentas, perdón, hay atributos comunicables al ser humano y incomunicables como omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Sí, pero sí, todo eso, y eso creo que tú compartiste una serie de mensajes, ¿no? Acerca de los atributos de Dios, o fue en otra congregación, no me acuerdo, pero es un tema muy, muy amplio. Pero cuando decimos el carácter de Dios, es lo que Él es, ¿ok? Sin ir más lejos, ejemplo. ¿Qué es la esencia de los spots políticos actualmente? ¿Qué hacen? No, atacan al contrario. Y este es un ratero. Sí, nosotros estamos así por los ¿cómo se llama? Los neoliberales, los conservadores, ¿sí? ¿Qué está haciendo el que dice eso? Está atacando el carácter de los gobiernos anteriores. Y ese es el propósito, ¿sí? Cuando tú quieres decir, y después ya que hicieron todo eso, dices, pero yo no soy así. Vota por mí y vas a ver que te va a pasar lo mismo, pero más leve. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo el diablo? Atacó el carácter de Dios, por eso puse el ejemplo. ¿Ok? Atacó su santidad, no directamente, pero atacó sus intenciones de Dios, el plan de Dios, su voluntad. ¿Ok? Finalmente fue sutilmente. Pues sí, porque pues, Eva se enganchó, no entendió la intención que tenía el diablo, ¿ok? Como no entendieron tampoco los ángeles que siguieron al Satán cuando estaban en el cielo. O sea, no analizaron lo suficiente como para decir, ¿y cuál es la implicación de esto? ¿Ok? Es como Alexis. ¿Tú crees que Alexis se pone a hacer un análisis concienzudo cuando se va a tirar al suelo a hacer un berrinche? No, él se tira y lo que a lo mejor dice es, quien quita y pega, ¿no? ¿Ok? Y me compran lo que yo quiero. O sea, pero un análisis de las consecuencias que a lo mejor lo vas a parar del suelo y le vas a dar sus buenos varazos en las pompis, él no se pone a pensar en eso. A lo mejor la segunda vez sí lo considera, ¿sí? Y la tercera vez a lo mejor dice, ay, a lo mejor esta vez no me la aplican. Y va a ser así, ¿ok? Hasta que él entienda que el tirarse al suelo y hacer berrinche es en su daño y en daño tuyo. Porque tú te avergüenzas
¿sí? Porque tú piensas en los demás que están siendo afectados porque el escuincle está tirado en el suelo haciendo berrinche. O sea, tiene muchas implicaciones, ¿ok? Pero por eso queremos hacer en el centro de la enseñanza que el pecado afecta a Dios. Todo lo demás es colateral. ¿Ok? Vamos a terminar el estudio con una oración. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos das en tu palabra. Y te pedimos, Señor, porque tu Santo Espíritu nos lleve a profundizar en este tema y a considerarlo acerca de cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición para lo que resta del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues entonces, Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.